noches. El Colegio Nacional de Profesores Certificado les da la más cordial de las bienvenidas al último día del taller de Introducción al Derecho en la Vida Cotidiana. Un gusto tenerlo, maestro. Estamos al pendiente de nuestras redes sociales y de ustedes, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Scarlett Marquina. Espero que me escuchen muy bien, tanto los alumnos que se encuentran en nuestra plataforma Zoom, también como los que nos siguen en redes sociales. Bueno, compañeros, vamos a analizar en esta última sesión del taller intitulado Introducción al Derecho en la Vida Cotidiana, dos temas fundamentales: la importancia que tienen las obligaciones y los contratos en los actos que realizamos todos los días, y también vamos a revisar cómo como gobernados nos podemos defender frente a actos de autoridad. Estos son los dos temas que vamos a abarcar y bueno, vamos a iniciar con nuestra temática, compañeros. Entonces, empezamos con esta última sesión de este taller. Bienvenidos. El primer tema que vamos a ver, compañeros, es la importancia de los contratos en la vida cotidiana. Todos los días, sin lugar a dudas, suscribimos este acto jurídico. Y a veces, pues, tenemos un conocimiento empírico del mismo. Pero, ¿cuáles son los alcances que tienen los contratos? ¿Qué es lo que sucede con el tema llamado obligaciones? Bien, esta es la referencia principal que vamos a estudiar nosotros el día de hoy. El primer punto que debemos destacar, estimados amigos, es el tema de la obligación. Como pueden darse cuenta ustedes, la obligación es un vínculo que se da entre dos partes. Estas dos partes es el acreedor y es el deudor. Siempre va a haber dos partes. El acreedor le va a exigir al deudor una prestación que va a consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Muy bien. Ese es el contenido de toda obligación. Y el vínculo jurídico que existe entre estas dos partes que hemos señalado con antelación tiene que ser lícito. Posible tanto física como jurídicamente implica que sea un acto que de alguna manera sea reconocido por el derecho y que además el objeto se encuentre perfectamente determinado. Indudablemente esto da seguridad jurídica. Entre las partes existe la denominada relación jurídica. Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que esta persona realiza un acto jurídico con esta otra. El acto jurídico que se está suscribiendo es un contrato de arrendamiento. Dentro de los contratos, lo que esperamos es que las partes cumplan con el acuerdo, ¿sí? Ese es el fin principal del contrato. Pero ¿qué pasa si B no paga la renta? Eso le va a generar una consecuencia al patrimonio de A. Y sin lugar a dudas, esa afectación que se le causa a su patrimonio, pues de alguna manera implicaría exigir el cumplimiento de una obligación por parte de B, porque ese fue el compromiso, porque ese fue el acuerdo que llegaron. Muy bien, bajo este supuesto, estimados amigos, al no cumplir B con la obligación que se pactó, entonces le va a exigir el cumplimiento obligatorio de este contrato, porque entre A y B hay una
relación jurídica. Todos los días ustedes suscriben una relación jurídica. Muy bien. Por ejemplo, Alan a lo mejor en la tarde fue al Oxxo y se compró un refresco. A final de cuentas hay una relación jurídica. Si Alan no paga el refresco, pues hay una consecuencia. ¿Se entiende? La idea general de los contratos es cumplirlos. Para eso se suscriben. No creo que nadie suscriba un contrato para no cumplirlo. Muy bien. Entonces, estimados amigos, las obligaciones tienen un origen y nosotros tenemos que revisar cuál es el origen, cuál es la fuente de esa obligación. Muy bien. Lo principal que debemos destacar es que el origen de la obligación va a ser principalmente el llamado contrato. Bien. Ahorita lo explicamos porque va a ser el tema que vamos a abordar a lo largo de esta primera parte de este taller. Muy bien, compañeros, la declaración unilateral de la voluntad. Les voy a poner unos ejemplos muy sencillos para que ustedes los comprendan y vean cómo realmente todos los días se suscriben estas declaraciones unilaterales de la voluntad. Aquí va. Imaginen, compañeros, el tema de un testamento. ¿Sí? El testador acude de forma voluntaria, de forma personalísima, con un notario, a disponer de sus bienes después de su muerte. Muy bien. Entonces, el testamento es un ejemplo de una declaración unilateral de la voluntad. Otro ejemplo, la recompensa. Compañeros, se perdió mi perrito. A quien lo encuentre, le voy a dar una recompensa de 5,000 pesos. ¿Se entiende? A final de cuentas, es una declaración unilateral. Si Andrea encuentra a mi perrito, Andrea se va a hacer acreedora a esos 5,000 pesos que yo ofrecí como recompensa. ¿Se entiende, compañeros? Otro ejemplo sería el concurso con promesa de recompensa. En este momento convocamos a los mejores cantantes y van a someterse a un concurso. Quien cante mejor, quien desarrolle mejor interpretación, ganará el 1,000,000 de pesos de concurso. Muy bien. Sigue siendo una declaración unilateral de la voluntad. Otro es la oferta. La tienda departamental X dice: ponemos todas las chamarras, toda la ropa de invierno a un 50% de descuento. Hizo una declaración unilateral. Las personas que quieran aprovechar la oferta, pues van a acudir a la tienda departamental y comprar el producto al 50% de descuento. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esto es una fuente de las obligaciones, pero no es la única. Otra fuente de la obligación va a ser la gestión de negocios. El buen samaritano
que realiza un acto a favor de otra persona sin que se lo solicite. A, realiza un acto a favor de B que se encuentra fuera de la ciudad. Nadie le solicitó nadie se lo solicitó, compañeros. Pero ¿qué es lo que hace A? A, como buen vecino, gestiona un acto a favor de B, evitándole un perjuicio, y en ese caso, el patrimonio de B resulta beneficiado, por la cual la gestión fue útil y fue necesaria para salvaguardar el patrimonio de B. En este supuesto, A le podría exigir a B por lo menos que le pague lo que en su momento invirtió en la gestión, porque esta gestión resultó útil y necesaria para preservar el patrimonio de B. Muy bien. Esa es otra fuente de la obligación. También es muy común que la misma se pueda manifestar. Tenemos también, estimados amigos, el enriquecimiento ilícito o ilegítimo. Muy bien. ¿Cuál es el supuesto? A tiene un ingreso mensual de 20,000 pesos. Sin embargo, los gastos que A realiza superan los 50,000 pesos, no pudiendo demostrar el origen de los 30,000 pesos adicionales que tiene A en su patrimonio mensual. Y al no demostrarlo, hay un enriquecimiento ilícito. Eso genera una obligación. Pongo otro ejemplo. A tiene que hacerle un depósito a la cuenta de B. ¿Sale? Le tiene que hacer una transmisión. Muy bien. Ok. Sin embargo, compañeros, resulta que por un error no se lo transmite a B. Por un error lo deposita en la cuenta de C. Muy bien. ¿Se entendió? Ahí es donde hizo el depósito. Entonces, C, al no tener una causa bajo la cual A lo hubiese transmitido, la obligación que tendría es de devolver ese dinero que ingresó a su patrimonio sin ningún derecho. ¿Está claro? Hay un enriquecimiento que no puede demostrar y en esa virtud se lo tendría que regresar a A para que haga la transmisión correspondiente al patrimonio de B. Esto genera una obligación. Muy bien. Perfecto. Ok. Siguiente punto. Ahorita respondo a las preguntas que ya veo que me formularon en el chat. Hecho ilícito. Muy general, compañeros. Aquí va. No vamos a confundirlo con el tema penal. Vamos a hablar de la materia civil como tal. A, sin querer queriendo, choca su vehículo causándole una afectación patrimonial a B. Aunque no tuvo la intención, A tiene la obligación de reparar el daño, de reparar la afectación que le causa a B, derivado de un hecho ilícito. ¿Sale? Ya si se acredita
La comisión de un delito es otra cosa. ¿Sale? Si hay lesiones, si hay daño en propiedad ajena, si de alguna manera pues amerita que quien conozca la causa sea un ministerio público. Pero aquí hablamos de que hubo un accidente, hubo un daño a un vehículo y bueno, tiene que repararse el daño aunque A no haya tenido la intención. ¿Se entiende? Muy bien. Compañeros, a grosso modo, vemos algunas imágenes que representan todo lo que hemos señalado hasta este punto. Si se fijan, en primer lugar, vemos que hay un contrato, un acuerdo de voluntades entre dos partes, acreedor y deudor. Ahorita definimos qué es el contrato. Vemos la declaración unilateral de la voluntad en la celebración de este testamento. Vemos, compañeros, que esta persona realiza una gestión a favor de estos inquilinos y bueno, ellos no le pidieron su intervención, pero ella lo hace de buena voluntad. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué más tenemos, compañeros? Por ejemplo, vemos a este sujeto, pues que sin tener una causa justa, vemos que se está enriqueciendo, ¿verdad? Aquí lo vemos como se está guardando un dinerito que no le corresponde. Y en el hecho ilícito, pues vemos que se causa una afectación al patrimonio de otra persona, dando origen a una obligación. Muy bien. Compañeros, entramos al tema que nos interesa, el contrato. El contrato, vamos a verificar nosotros que es, en primer lugar, un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades que surge entre un acreedor y un deudor, lo que tiene como propósito de forma general crear, transferir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Muy bien, derechos y obligaciones. Muy bien. Al acuerdo que crea y transfiere se le conoce como contrato. Al que modifica y extingue lo vamos a conocer con el nombre de convenio. Muy bien. Ok. Reiteramos. Cuando se crea y transfiere, hablamos de contrato. Cuando se modifica y extingue, hablamos de convenio. Muy bien, compañeros. Ok. Y cuando hablemos del contrato, tenemos que distinguir una cuestión muy importante, compañeros. Algo que es trascendente. ¿Cómo se encuentra integrado los elementos de un contrato? El contrato tiene los siguientes elementos. Vamos a verificar elementos que son esenciales y elementos que son de validez. Muy bien. Elementos esenciales de un contrato.
2. El consentimiento y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades que surge entre el acreedor y el deudor. Ahorita explicamos algunas características del consentimiento. El consentimiento tiene que ser libre, el consentimiento tiene que encontrarse, pues de alguna manera, sin ningún vicio que afecte la voluntad de las partes. Y bueno, es un acuerdo que surge entre acreedor y deudor. El objeto lo vamos a dividir en objeto directo y en objeto indirecto. El objeto directo es la prestación que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. Y el objeto indirecto habla sobre la licitud del mismo. ¿Ok? Entonces, aprendan esto. Primer elemento esencial del contrato, consentimiento. Celebro un contrato con Andrea. Los dos tenemos que estar de acuerdo en la celebración de ese acto jurídico. Si Andrea no está de acuerdo, no debe producir ninguna consecuencia el contrato. ¿Se entiende, compañeros? Tiene que haber un acuerdo de voluntades. ¿Ok? El objeto directo, ¿en qué consiste la prestación? La prestación consiste en un dar, contrato de compra-venta. Doy el vehículo a cambio de una cantidad de dinero. Hacer, contrato de prestación de servicios profesionales. Contrato a ICSE para que me represente en un juicio. Entonces ella tiene que hacer. O también de no hacer. Si yo celebro un contrato con Maggie de arrendamiento, le tengo que ceder el uso y goce temporal de una cosa. No debo de afectar la posesión que le estoy transmitiendo a Maggie. ¿Se entiende? Y el objeto que se está celebrando tiene que ser lícito. ¿Sale? Tanto física como jurídicamente. Muy bien. Ok. Voy a hacer otro esquema para platicar de los elementos de validez del contrato. Muy bien. Esto es lo primero que quiero que me entiendan. Va a ser crucial que lo conozcan. Los elementos esenciales del contrato. Ya los estudiamos. Vámonos con los elementos de validez. Muy bien. Aquí vamos. Elementos de validez. Punto número 1. Ausencia de vicios del. Les dije, el consentimiento tiene que manifestarse en libertad. Un acuerdo de voluntades sin ningún vicio, sin ninguna limitación. Hay vicios del consentimiento cuando se presenta el error, dolo, mala fe, lesión, violencia. Error. Andrea piensa que está comprando
un reloj original y la realidad que es una imitación. ¿Se entiende? Hay un vicio en su consentimiento porque ella está celebrando el contrato pensando que el reloj es original cuando la realidad se trata de una imitación. Muy bien. El error, depende del tipo de error que se manifieste, puede llegar a generar una nulidad absoluta del contrato. Por ejemplo, hay error en cuanto al objeto, en cuanto a la persona, en cuanto al derecho, o inclusive error aritmético. ¿Sale? En cuanto al objeto, como ya mencionamos el ejemplo, nos puede llevar a una nulidad relativa. ¿Cómo está? Atención. Andrea piensa que el reloj es original. La realidad es que no lo es. Andrea iba a pagar 10,000 pesos por esa transacción. Pero a lo mejor dice, a ver, Andrea, aunque esa imitación me interesa, pero no te puedo pagar los 10,000. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo por 5,000 pesos? Porque el reloj, pues es una buena imitación. ¿Ok? Lo que pasó aquí es de que se está convalidando. Estamos llegando a un acuerdo. Muy bien. En cuanto a la persona, podría ser objeto de convalidación en algunos casos. Yo contrato a Ixe como mi abogada, ¿sale? Pero a lo mejor Ixe no puede acudir porque se encuentra fuera de la ciudad y manda a Maggie. Maggie también es abogada. Yo contraté a Ixe porque sé que Ixe tiene una calidad profesional en el litigio, pues muy importante. No conozco a Maggie, pero posiblemente a lo mejor me doy cuenta que también es una profesional muy bien calificada y a lo mejor convalido la celebración del acto jurídico. O también pudiese dejarlo sin ningún efecto, declarando una nulidad absoluta porque yo contraté los servicios de Ixe y no de Maggie. ¿Se entiende? Ok. Otro supuesto. Error de derecho. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No me puede venir a decir Brianda que en el acto pues no sabía que no se encontraba legalmente señalado en la norma. O no me podría decir que no pensaba que estaba cometiendo un acto contrario a derecho. Aunque se ignore la norma, aún así quedamos sujeto a ella. Por lo tanto, el tema del derecho es un tema que cuando se comete un error en la norma, lo que podría traer como consecuencia es una nulidad absoluta del acto jurídico. El error aritmético nos genera una nulidad relativa. Por ejemplo, yo le vendo a Enríquez un terreno. El terreno es de 400 metros cuadrados, aunque Enríquez pensó que era de 500 metros cuadrados. Ese error aritmético puede llevar a que lleguemos a un acuerdo. Se lo vendí en 5 millones. Enrique lo compró pensando que eran 500 metros. Y a lo mejor me dice, sí me interesa el terreno, pero no te puedo pagar los 5 millones, porque no son los 500 metros que en su momento se pensaron. Te pago 4 millones y llegamos al acuerdo. El error puede ser convalidado. Bien. El dolo tiene una implicación en la cual otra parte induce al error. Muy bien. Yo quiero convencer a Maggie de celebrar el acto jurídico y la engaño yo, vendedor, que mi reloj es original. Y utilizo toda mi argumentación, utilizo varias estrategias
para hacer caer al error a Maggie. ¿Sale? La maquinación, el engaño que una parte produce para que se celebre el acto jurídico. Eso conlleva a una nulidad absoluta. Muy bien. La mala fe. La mala fe va en este sentido. Vean el ejemplo. A va a transmitir un bien inmueble, un departamento. ¿Sale? El departamento lo está vendiendo en 5 millones de pesos. B le interesa comprarlo, pero B tiene una idea de que esta cantidad no son pesos, son dólares. Como esto beneficia A se queda callado, no dice nada, a pesar de que se percata que B se encuentra en un error. ¿Se entiende? Utiliza este error para obtener un lucro que no le corresponde a... ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Siguiente. Lesión. Ok. Lesión. Compañeros, nos aprovechamos de la necesidad, de su situación económica, de su desconocimiento, de las circunstancias que a lo mejor le están afectando en ese momento para obtener un lucro indebido. Esto pasó con el tema del COVID. A vende tanques de oxígeno y B tiene un familiar enfermo que requiere oxígeno urgentemente. A, viendo esta necesidad, le vende a B el tanque 10 veces su valor. Lesión porque se aprovechó de su necesidad, porque se aprovechó de la urgencia para obtener un lucro indebido. La violencia creo que va a ser mucho más clara para ustedes, compañeros. Utilizamos violencia física y moral para que otra persona celebre el acto jurídico. La violencia siempre va a traer una nulidad absoluta, ¿sí? Imaginen ustedes, compañeros, que A se va a casar con B, pero lo que no saben es de que para que B diga que sí, A tiene amenazado con que le va a causar un daño. Evidentemente, eso va a generar, pues, un tema de un vicio, de una nulidad absoluta, porque hay un vicio en el consentimiento. Muy bien, por mencionarlo. Es importante conocerlo. Segundo elemento de validez. La capacidad. Las partes tienen que tener capacidad para la celebración del acto jurídico. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Con la capacidad de ejercicio podemos comprometernos, ¿sale? Podemos generar derechos y obligaciones y esta capacidad la adquirimos con la mayoría de edad.
con la capacidad de goce para realizar actos jurídicos, tenemos que estar representados. ¿Se entiende, compañeros? Bueno, es otro de los elementos importantes que destacamos dentro de los elementos de validez de los contratos. También los contratos tienen otro elemento. Tenemos que seguir las formalidades que establece la norma para que el contrato surta sus efectos, como por ejemplo, contrato de compra-venta de un bien inmueble. Tendríamos que hacerlo por escrito, hacerlo ante un notario público, pagar los impuestos e inscribirlo en el registro público de la propiedad, siguiendo las formalidades para que dicho acto jurídico tenga eficacia. Y por último, compañeros, el objeto tiene que ser lícito, ¿sale? Estar dentro del marco jurídico, no ser contrario a la moral ni a las buenas costumbres, ni ir en contra de disposiciones de orden público. ¿Se va entendiendo, compañeros? Vamos comprendiendo la naturaleza de este tema que estamos estudiando. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bien. De forma general, les presentamos los elementos que va a tener un contrato. Vamos a indicar el tipo de contrato que es, ¿sale? En este caso es un contrato de donación. La ciudad en la cual se está celebrando este contrato. La fecha, si es ante un fedatario público, colocamos el fedatario y las partes que están interviniendo en este contrato, señalando, pues de alguna manera, su domicilio, donde van a cumplir con sus obligaciones. Agregamos un capítulo de declaraciones antecedentes que son muy importantes dentro de un contrato. Por ejemplo, si Maggie me vende un departamento, parte de los antecedentes va a ser por qué Maggie es propietaria, cómo adquirió el departamento que me está vendiendo, bajo qué instrumento, bajo qué acto jurídico Maggie es la titular de ese bien. ¿Se entiende? Si Alan me está vendiendo un vehículo, pues también tengo que señalar los antecedentes de cómo adquirió el vehículo Alan. ¿Sale? Porque esa es la manera que va a tener para transmitirme el bien a mi propiedad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Son elementos importantes que vamos a agregar. Además, vamos a manifestar que las partes estamos en plena capacidad para la celebración de ese acto jurídico, de que ese acto lo estamos realizando libre de cualquier vicio del consentimiento, que tenemos la capacidad, que el acto jurídico es lícito y que como consecuencia nos queremos comprometer a la celebración de este contrato. Muy bien. Ok. Después de este capítulo de declaraciones, vamos a agregar un capítulo de cláusulas. Las cláusulas son los acuerdos, son los convenios que llegamos las partes en la celebración de este acto. Las cláusulas del contrato de donación que celebro con Andrea. Le transmito de forma gratuita el bien inmueble. Y Andrea manifiesta que acepta dicha transmisión. ¿Sale? Contrato de compraventa que celebro con Maggie. En ese contrato, yo como vendedor le transmito el departamento a Maggie y Maggie me paga una determinada cantidad de dinero por esa celebración, por ese contrato.
¿Se entiende? Aquí van a ser los acuerdos, los compromisos que las partes vamos a celebrar y que de alguna manera tenemos que cumplir con las mismas, porque a esto, en este capítulo, nos estamos comprometiendo las partes que celebramos el presente contrato. Muy bien, compañeros, si somos representados, entonces va a venir la personalidad de las personas que nos están representando. Alan no está compareciendo. Él me está vendiendo el departamento, pero él no está compareciendo. Manda a su abogada, la licenciada Adriana Méndez. ¿Se entiende? Y en ese supuesto, Adriana va a decir, yo comparezco en nombre de Alan porque Alan me dio una carta poder en la cual me faculta que yo lo represente en la celebración de este contrato. ¿Sale? Y entonces aquí vamos a señalar por qué Adriana actúa en representación de Alan. Y vamos a agregar la carta poder correspondiente. Porque actúa Ixe en representación de su menor hijo. Bueno, yo represento a mi menor hijo en ejercicio de la patria potestad y esto lo acredito con la exhibición del acta de nacimiento en la cual se acredita que yo soy la madre y que yo estoy representando a mi hijo en este acto jurídico. ¿Se entiende? Muy bien, compañeros. Y por supuesto, la aceptación de las partes en este contrato que están suscribiendo. ¿Sí? Van a colocar su firma. Si no tienen su firma, van a colocar pues una huella digital o otra persona va a firmar en su ruego. Pero lo que quiero que me entiendan, estimados amigos, es que esta cuestión de conocer los contratos no es exclusivo de abogados. Todo mundo deberíamos conocer por lo menos estos antecedentes importantes, porque eso saben que va a generar que no abusen de nosotros en la celebración de un acto jurídico. Tal vez no somos abogados, pero si conocemos esto, les garantizo que vamos a evitar que se nos cause una afectación a nuestro patrimonio. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, otro de los temas que queríamos platicar con ustedes en esta sesión tiene que ver con el tema de qué podemos hacer nosotros frente a actos de una autoridad que nos puede generar un agravio. Todos nos podemos encontrar inmersos en una situación que vulnera nuestros derechos. Imaginen que de pronto tenemos a Alan que está en la calle y la autoridad, sin tener una causa justa, sin fundar y motivar, lo detienen y se lo llevan, vulnerando sus derechos. Lamentablemente, les aseguro que alguna ocasión de nuestra vida nos hemos encontrado con actos de autoridad que vulneran nuestros derechos. ¿O no es así? Entonces, por eso, compañeros, es muy importante que como ciudadanos, que como personas, tengamos un conocimiento de qué podemos hacer frente a un acto arbitrario. Recuerden, este taller es introductorio a la ciencia del derecho. Este taller no está enfocado a abogados ya especializados, no, está enfocado a todo el público en general que quiera tener una noción de qué puede hacer frente al derecho, cómo el derecho tiene una implicación en su vida diaria. Y estamos hablando de un lenguaje muy liso y llano, compañeros, algo que tenemos que conocer todos. Y por eso, lo primero que les voy a platicar es que los derechos humanos
se encuentran en nuestra propia naturaleza como seres humanos. ¿Por qué soy titular de esos derechos? Por esto, porque simplemente soy un ser humano. Tengo dignidad, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la integridad y no requiero que una norma me diga que tengo esos derechos. Lo que tiene que hacer la norma, lo que tienen que hacer las autoridades es reconocer esos derechos y garantizar su tutela, garantizar su protección, garantizar su salvaguarda, garantizar su protección, garantizar los mecanismos que hagan efectivo que yo pueda gozar de estos derechos humanos. Es por lo menos lo que todos esperamos. Los derechos humanos han tenido una evolución histórica, ¿sale? No han sido pues obtenidos de forma pacífica. Muchas personas perdieron la vida para tener los derechos que hoy se reconocen tanto a nivel local como a nivel internacional. Más o menos hay generaciones de derechos humanos que vienen señalando esta evolución, compañeros. Por ejemplo, una primera generación de los derechos humanos, más o menos los podemos ubicar en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Dos documentos fundamentales: Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y Constitución de los Estados Unidos. Derechos civiles o individuales. Ejemplo, derechos de libertad. Pongamos más unos ejemplos. ¿Cómo qué libertad, compañeros? Pues bueno, podemos destacar la libertad de tránsito, ¿sale? Transitar sin tener ninguna restricción por parte de la autoridad. La libertad de expresión, no me limites, no me afectes, salvo que dañe a un tercero. La libertad de imprenta, ¿sale? La misma limitación, no dañar a terceros. La libertad de trabajo, de profesión, dedicarme a la profesión que más me guste, que más me acomode, siendo una actividad lícita. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Otros derechos como la seguridad jurídica, la defensa del patrimonio, etcétera, etcétera, son derechos que destacamos en una primera generación. Ahorita digo cómo nos vamos a defender, compañeros. Un segundo panorama son la segunda generación de derechos y principalmente vamos a ubicarlo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las luchas obreras, con las revoluciones industriales, con la lucha por consagración de derechos económicos y sociales de los trabajadores, de los campesinos. Aquí se reconocen derechos económicos y sociales. ¿Como cuáles son? Derecho a un salario justo. Derecho a prestaciones de seguridad
social. Derecho a una pensión. Derecho de manifestación. Derechos de huelga, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Ya son derechos más colectivos y que disponemos de esta segunda generación. La tercera generación se enfoca principalmente a derechos difusos, de los cuales todos somos titulares. Y esto los ubicamos finales del siglo XX y los años que vivimos en la actualidad. Derechos de los cuales todos somos titulares. Derecho a la paz. Derecho al medio ambiente. Derecho al uso de las tecnologías. Por poner algunos ejemplos, compañeros. Muy bien. Ok. Los derechos humanos pareciese que es un tema muy novedoso y que en nuestro país recientemente se adoptó. Y la realidad es que no, siempre han existido, ¿sí? Pero bueno, lo que hicimos es su positivización a nivel constitucional y esto, pues, entre comillas, da una mayor certeza de que la autoridad no los va a vulnerar. En el año 2011, compañeros, debemos de saber que hubo un cambio importante a nivel constitucional. Pasamos de un paradigma de garantías individuales a un tema de derechos humanos. Y esto trae un cambio muy significativo en la forma como nosotros vemos la protección de nuestros derechos. Atención, es importante distinguir estos tres elementos. Derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías. Bien, no son lo mismo, compañeros. Tienen un contexto completamente distinto. Si hablamos de los derechos humanos, tenemos que destacar que estos derechos los tenemos por nuestra propia naturaleza. Son inalienables a nuestra esencia de seres humanos. Gozamos de ellos aunque no se encuentren positivizados en una norma. Lo que hace el Estado con estos derechos es reconocerlos. ¿Sale? Pero bueno, nada garantiza que no sean vulnerados. Para hacerlos más efectivos, ¿saben qué hacemos, compañeros? Los plasmamos por escrito. Los señalamos en una norma. Los transcribimos, los reconocemos, pero dentro de la norma fundamental. Cuando el derecho humano se encuentra en una norma fundamental, cuando el derecho humano se encuentra escrito, vamos a conocerlo como un derecho fundamental. ¿Ok? Y las garantías van a ser los mecanismos que tenemos para defender los derechos. ¿Qué hacemos si la autoridad me vulnera un derecho? ¿Me quedo callado?
Ya me vulneraron el derecho, ni modo. ¿Me aguanto, compañeros? Creo que no sería lo adecuado. Por eso tenemos las garantías que van a hacer efectivo el derecho. Sin las garantías, compañeros, pues bueno, lo que pasaría es que la autoridad vulneraría mi esfera jurídica y no pasaría absolutamente nada. Las garantías hacen efectivos tanto los derechos humanos, pero también hacen efectivos los derechos fundamentales. Sin esas garantías, pues estos derechos podrían ser transgredidos y no pasar nada. Muy bien. Ok. Estimados amigos, en este punto, la Constitución reconoce derechos tanto en un ámbito local como en un ámbito internacional. Recuerden esto, por favor. Mis derechos humanos no solo se encuentran reconocidos en mi Constitución, mis derechos humanos también se encuentran reconocidos en los tratados internacionales. ¿Sale, compañeros? Ahí los tenemos. Y vean la palabra que utilizo. Reconocimiento. Esto es mucho más amplio porque la autoridad reconoce que mis derechos se encuentran a nivel constitucional y en los tratados internacionales. Se amplía la gama de derechos. Y eso es algo que tenemos que hacer efectivo nosotros. ¿Qué hacer frente a un acto de autoridad? Esa es una pregunta importante. Destacamos, la autoridad debe de garantizar, la autoridad debe de promover, la autoridad debe de proteger esos derechos. Suena muy fácil así en la dogmática, pero en la práctica, pues sí, es complejo, compañeros. Y entonces, si una autoridad vulnera el derecho que yo tengo como gobernado, ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos. ¿Qué hacer contra ese acto de autoridad que me causó una afectación a mi persona, a mi patrimonio? ¿Qué debo de hacer? Muy bien. Ok. Entendemos que la autoridad se va a limitar a lo que le marcan las leyes, a lo que le marca la Constitución, a lo que le marcan los tratados internacionales. Le van a poner límite a la autoridad. La autoridad no puede actuar
si no se encuentra debidamente regulada su competencia. Va a tener esos límites. A eso se va a constreñir. No puede ir más allá. ¿Se entiende? Todo esto nos lo establece el artículo 133 de la Constitución. ¿Ok? Muy bien. Tomemos en cuenta, compañeros, entonces, que hay tres tipos de control que la autoridad debe de seguir. Si hablamos que la autoridad se somete a las normas, la autoridad está cumpliendo con lo que se le llama como legalidad. La autoridad se somete al cumplimiento de la ley. Si la autoridad se somete al cumplimiento de disposiciones constitucionales, hablamos de constitucionalidad. Y si la autoridad se somete a disposiciones emanadas de los tratados internacionales, hablamos de convencionalidad. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces son tres parámetros de actuación que tenemos nosotros y que le podemos exigir a la autoridad que se someta a la ley, que se someta a la Constitución, que se someta a los tratados internacionales y respete mis derechos. Tenemos tres distintos mecanismos que podemos hacer valer para defendernos contra actos de autoridades que vayan en contra de mis derechos. Reitero el punto, compañeros. Frente a un acto de autoridad, aquí tenemos a la persona. Ahí la tenemos. Con una afectación, la tenemos de alguna manera preocupada por el derecho que ha sido vulnerado y qué va a hacer para defenderse. ¿Qué va a hacer para evitar que la autoridad le siga causando una afectación a su derecho? Muy bien. La autoridad normalmente esperamos que entre dentro de un parámetro de normativo, dentro de un parámetro de legalidad. Esperemos que eso realiza. La autoridad realiza actos que tienen la siguiente característica para que ustedes lo ubiquen. El acto de autoridad. Ahí voy. Acto de autoridad. Es un acto unilateral. No le pide autorización al particular, ¿verdad? No le dice a Margarita, oye Margarita, ¿quieres pagar tus impuestos? No le dice a Marco, oye Marco, pues fíjate que te voy a causarte un acto de molestia, voy a generarte una multa porque no hiciste tu declaración. No, la autoridad no pide autorización, la autoridad actúa. La autoridad, pues, va a realizar sus actos sin la autorización de los particulares, porque lo que funda su actuar es la norma. La autoridad
realiza actos imperativos, órdenes, mandatos, disposiciones que tiene que cumplir el particular. Es una orden, es una instrucción. La autoridad realiza actos coercitivos. ¿Qué significa? Dispone del ejercicio de la fuerza pública. ¿Sale? La fuerza pública, el uso legítimo de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. ¿Se entiende? Estos actos en su materialización pueden causar afectaciones que dejen al gobernado, pues, con una restricción de sus derechos. Y por eso este triple camino que puede seguir la persona frente a los actos de autoridad. Primer camino, legalidad. La autoridad se somete a la norma. ¿Sale? La autoridad debe de cumplir con el marco jurídico que rige su acto de autoridad. ¿Ok? Como consecuencia, si una persona es vulnerada en sus derechos por este acto de autoridad, la persona va a recurrir al proceso, a la norma adjetiva que regula la actuación de esta autoridad y va a tratar de establecer una responsabilidad. La responsabilidad para la autoridad podría ser meramente administrativa, podría ser civil en el tema que debe pagar daños y perjuicios, o inclusive penal por la comisión de un delito. Entonces presento la denuncia, presento la demanda correspondiente para que se le finque una responsabilidad a la autoridad. ¿Se entiende? Muy bien. Compañeros, dentro del otro parámetro de constitucionalidad, la cuestión va a cambiar. No voy a entrar en confrontaciones temáticas ni académicas, compañeros, de cuál es el alcance de la constitucionalidad, porque no es el objeto de este taller. Lo que sí les puedo decir que en su actuar, la autoridad puede vulnerar derechos humanos que se encuentran tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales. Y la persona afectada podrá recurrir a los mecanismos que establece la propia Constitución para defender ese derecho que ha sido vulnerado. Y en este caso podrá recurrir a lo que conocemos como el juicio de amparo, para que este acto de autoridad que vulneró sus derechos quede sin ningún efecto. A Andrea la detenemos sin una orden de aprehensión, sin una causa que justifique su detención.
La autoridad vulnera los derechos de Andrea. Andrea puede defenderse desde el amparo porque ese acto de autoridad vulnera la Constitución en su artículo 14 y 16. Se va al amparo para defenderse Andrea. ¿Vamos bien, compañeros? Entonces vemos cómo tenemos ese doble parámetro. Y un tercer parámetro, compañeros, podría implicar el tema de la defensa de los derechos humanos a nivel de los tratados internacionales. Mucho se platica el día de hoy. Los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Y principalmente, compañeros, en el tema de los derechos humanos a nivel internacional, tenemos estos tratados. Principalmente, hay más, pero principalmente vamos a abocarnos en orden cronológico a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración es de octubre de 1948. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta es de diciembre de 1948. Y tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta, compañeros, es de 1969, entrado en vigor hasta 1981. La Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante hablar de los tratados internacionales? Porque la autoridad, al momento de realizar un acto, este acto lo debe hacer a la luz de las normas. Esto se le conoce como control de legalidad. A la luz de la Constitución. A esto se le conoce como control de constitucionalidad. A la luz de los tratados internacionales. A esto se le conoce como control de convencionalidad. A todo eso se compromete la autoridad. A todo eso, ¿sale? A todo ese marco normativo. Y por eso, como gobernados, tenemos que conocer que existen mecanismos que podemos hacer valer para defendernos en contra de los actos arbitrarios que pueda generar la autoridad. Muy bien. La aplicación de la propia norma, la aplicación de la Constitución o la aplicación de los tratados internacionales frente a dichos actos de autoridad. Muy bien. Ok. Compañeros, entonces, de forma general,
Hoy analizamos temas muy importantes. En primer lugar, analizamos el tema de la obligación, como ese acuerdo, como esa relación, como ese vínculo jurídico que tiene un acreedor con otra persona llamada deudor. Este vínculo jurídico que los une genera una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. La principal fuente de las obligaciones señalamos que es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, que transfiere, que modifica, que extingue derechos y obligaciones. A los primeros dos elementos, lisa y llanamente lo conocemos como contrato. A los segundos, vamos a conocerlos con el nombre de convenio. Muy bien. Destacamos de todo esto que estudiamos, compañeros, que el contrato, como fuente principal de las obligaciones, tiene elementos de validez, con elementos esenciales y elementos de validez. Consentimiento y el objeto. De validez, libre de vicios del consentimiento, el tema de la capacidad, el tema de la licitud del acto jurídico. También lo revisamos. Cuando analizamos un contrato, vimos los elementos que lo van a integrar. ¿Sale? Y bueno, hablamos también de los derechos humanos y señalamos la importancia de reconocer estos derechos humanos y distinguir que hay 3 generaciones de derechos humanos. La primera principalmente habla de derechos civiles o individuales. La segunda, de derechos económicos y sociales colectivos. Y la tercera, de la cual todos somos titulares. En el año 2011, nuestra Constitución tuvo una reforma muy importante en el tema del paradigma de los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Y bueno, lo importante que debemos de destacar es que la autoridad se debe someter a esos derechos humanos. La autoridad debe de respetar, la autoridad debe de garantizar, la autoridad debe de hacer efectivos los derechos humanos. Muy bien. Y concluimos que el particular se puede defender de los actos de autoridad, sometiendo estos actos al cumplimiento de la norma, control de legalidad, al cumplimiento de las normas constitucionales, control de constitucionalidad,
al cumplimiento y sometimiento a los tratados internacionales. Control de convencionalidad. Muy bien. Estimados amigos, destacamos, por lo menos, una persona consciente de estos derechos que deben ser garantizados por la autoridad debe de reconocer que estos parámetros lo van a proteger y que tenemos que hacerlos efectivos frente a la autoridad para evitar que la autoridad nos cause una afectación, nos cause un agravio y esto restrinja mis derechos humanos. Derecho humano que no se solicita su protección, derecho humano que no se exige su cumplimiento, es un derecho humano que va a ser vulnerado por la autoridad y tristemente, posiblemente no vamos a tener una reparación satisfactoria. Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, prácticamente con esto llegamos a esta parte conclusiva de su taller práctico sobre la introducción del derecho en la vida cotidiana. Vamos a resolver las preguntas que ustedes formulen a través de esta plataforma Zoom o a través de las redes sociales. Licenciada Scarlett, ¿tenemos alguna pregunta que hayan generado los alumnos a través del chat, ya sea en Zoom o en redes sociales? Estamos Sí, listos maestro. Sí. Los alumnos que están a través de Zoom pueden activar su audio, las personas alzando la mano para decir su pregunta aprovechando que están a través de esta plataforma. Me parece que había preguntado algo Marco. Ok. Sí. Marco. En el ejemplo del requisito ilícito, comentó usted que la diferencia de 30,000 en el ejemplo generaba obligaciones. Quería yo saber cuáles eran. Ah, ok. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, ¿no? Cuando hablamos del enriquecimiento ilícito. Bien. Sí. Ok. Mi estimado amigo. Sí, por favor. Aquí está usted. A. Tiene que justificar la causa de por qué está ingresando a su patrimonio una cantidad de dinero. ¿Sale? Sí. Si usted no demuestra por qué tiene esta cantidad de dinero, si la cantidad de dinero que ingresa es superior a la cantidad que usted realmente percibe, podríamos considerar que el dinero adicional que recibe pues proviene de una fuente no lícita. Bajo ese supuesto, usted tendría que demostrar por qué está ingresando esta cantidad adicional a su patrimonio. No, es que está ingresando porque recibió una herencia. Ok, acredítame que dicha herencia fue recibida. No, es de que está ingresando porque generé un negocio con una persona y me pagó. Ok, tendremos que justificar dicha cantidad, dicho ingreso, porque si no nos encontramos bajo la figura de un enriquecimiento ilícito, generando una obligación. No sé si me doy a entender, mi estimado amigo. ¿Sí? Sí, sí está bien, licenciado. Muy bien, a sus Sí, órdenes. gracias. A sus órdenes, mi estimado. Licenciada Scarlett. Muchas gracias, maestro. También tenemos preguntas de Jorge y de Nahum. Nahum ya tiene la mano, no, Nahum no, perdón, de Jorge. No sé si puede activar su micrófono, por favor. Jorge González. Jorge, si puedes abrir tu micrófono, con todo gusto te escuchamos, ¿eh? Sí, buenas noches, maestro. Hola, ¿qué tal, Jorge? A tus órdenes. Gracias. Tengo un poquito de problemas con lo que es el... Se me va y... A ver si se alcanza a comprender. Mire, tengo dos preguntas conforme a un testamento.
lo del testamento se me hizo un poco interesante, ya que es lo que estoy pasando en la actualidad. Lo escuchamos, ¿eh? Jorge. Sí, miren, lo que pasa, eso es un asunto personal, pero sí va encaminado a lo que usted indicó. Mi hermano falleció y no alcanzó a firmar lo que es la sucesión del testamento. Ahorita nos están requiriendo por un, no sé, licenciado de oficio, que tiene que ser obligatoriamente los hijos de mi hermano, que tienen que ir representando pues por la madre, que está realmente retirada de la familia. ¿Qué se pudiera hacer ahí, licenciado? ¿Qué se pudiera hacer ahí? Y ahí sí me llamó mucho la atención, porque sí habló mucho de ese tema, y por eso le hago ese comentario por el chat. Más o menos así va encaminada la pregunta. Ok, muy bien. Pues bueno, la manifestación de la voluntad en el testamento pues tiene que hacerse con todos los requerimientos que exige la norma, y que en este caso pues la manifestación debería haber llegado a su conclusión. Si por alguna causa se inició la celebración del testamento, pero no se concluyó con el mismo, pues entonces no se acreditó la manifestación de la voluntad. Cuando hablamos de un testamento, de una sucesión, vamos a hablar que hay dos vías. La primera vía, la que usted me platicó, se le conoce como la vía de la sucesión testamentaria, en la cual la voluntad del decuyus es la que va a imperar y va a establecer cómo se van a repartir sus bienes a su muerte, salvo cuestiones que no haya previsto a una persona que requiera alimentos, pues el testamento se puede impugnar, ¿verdad? También tenemos la vía intestamentaria o legítima. Y en este supuesto, pues bueno, la norma establece cómo se van a repartir los bienes de una persona a su muerte, en el caso que no hubiera dejado testamento, que este testamento sea inoficioso, o lo que pasó en el caso que usted me plantea, que no se terminó de realizar el mismo testamento. Bajo esta vía, ¿cómo se va a hacer la repartición? Hay seis órdenes en la sucesión. Sucesión legítimo testamentaria. Primer orden. Van a ser los descendientes, o sea, los hijos, y pudiese haber si hay cónyuge, concubina, concubino, etcétera, etcétera. Ay, perdón, aquí voy, voy a ponerle los hijos y el cónyuge, concubina, concubino, etcétera, etcétera. Si el cónyuge, concubina, concubino tiene bienes suficientes, no participa. Si no tiene bienes, participa en la misma proporción que un hijo. Y si tiene algunos bienes, pero no alcanza el patrimonio del hijo, alcanza en la proporción que iguale el patrimonio del hijo. Esa es la primera línea. Segunda, no hay hijos, pero todavía hay padres. Van a participar los padres, y si hay un cónyuge, concubina, concubino, etcétera, etcétera, también participa. Los padres en proporción del 50%, concubina, concubino, cónyuge, supérstite, etcétera, etcétera. En el otro, 50%. Si no hubiera cónyuge, los padres el 100%. ¿Se entiende? Tercer orden. No hay hijos, no hay padres, hay hermanos. Y tenemos
cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Los hermanos van a participar en una tercera parte. Muy bien. Y el cónyuge, concubina, concubino, supérstite en 2 terceras partes. Si no hubiera cónyuge, concubina, concubino, supérstite, los hermanos participan en el 100%. Cuarto orden. Si no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, ¿sale? No hay concubina, concubino, cónyuge, supérstite, etcétera, etcétera, le van a corresponder a los parientes colaterales hasta el tercer grado. Tíos, sobrinos, abuelos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Y si no hay hijos, no hay cónyuge, no hay padres, no hay hermanos, no hay parientes colaterales, lo que queda es la beneficencia pública. Pero bueno, todo esto surgió de la pregunta que usted me formuló. No sé si la haya contestado, mi estimado amigo. Sí, gracias, muchas gracias, profesor. Nomás va encaminada también, ya. Si estaba en trámite de divorcio. Hola, hola. Perdón. Si estaba en trámite de divorcio, mi hermano todavía entraría a lo que es a los bienes de mi padre, porque todavía existe mi madre. Pues tendríamos que verificar que entonces en ese caso pudiese participar también su madre en la proporción, pues, de si hay un cónyuge supérstite, pues 50 para la mamá y 50 para el cónyuge, ¿no? Si hubiese eso. ¿Sale? Okay. Sí, con esto quedamos a la orden. Muchas gracias, profesor. Excelente explicación. A sus órdenes. Muchísimas gracias a usted, mi estimado Jorge. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy bien. Mi estimada licenciada Scarlett, ¿otra pregunta que tengamos? Me parece que Nahum había preguntado también. ¿Quién? Nahum, ya sí. está activando su micrófono. Okay. Lo escuchamos, mi estimado Nahum. Buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Oiga, sí. En cuanto al tema del enriquecimiento ilícito, quiero hacer la siguiente pregunta. Yo trabajo como persona física, pero mi hermano me ayuda y entonces compartimos, digamos que de la facturación que yo hago, el 50%. Generalmente yo le estoy depositando, cada vez que hacemos algún tipo de trabajo, yo le deposito a él su 50%. Eso le puede estar a él generando esa duda de enriquecimiento ilícito por no comprobar por medio de qué procede, digamos, ese dinero. Esa sería mi pregunta. Usted le hace una transferencia por el tema de un ingreso que usted recibe, usted le transfiere, él no factura, realmente usted es el que está facturando, pero creo que hay una causa justa que lo acredita. Posiblemente a lo mejor podríamos decir que usted está haciendo la declaración de impuestos correspondiente ante la autoridad hacendaria al hacer la facturación. Si usted le transmite a su hermano una cantidad de dinero por el trabajo que desempeña o por la cuestión de negocios que realizan, creo que ahí es donde se encuentra la licitud del acto. Usted está asumiendo la carga tributaria que tiene. Sí, a lo mejor usted tendría que hacerle cierta retención de impuestos a su hermano, ¿sale? Pero es una cuestión que usted está asumiendo. Entonces, al final de cuentas, la causa, el negocio que recibe su hermano es un negocio lícito, es un negocio que se encuentra dentro del marco normativo y bueno, aquí quien asume las cargas ante la autoridad hacendaria es usted. A lo mejor lo que le recomendaría es que usted, pues de alguna manera, pues retuviera ciertos impuestos a su hermano porque pues eso es lo que legalmente correspondería. ¿Sale? Ok, muchas gracias, claro. A sus órdenes, mi estimado. Un abrazo, muchas gracias.
Muy bien. Licenciada Scarlett, no sé si tengamos alguna otra pregunta. Ninguno por el momento, maestro. Es solamente agradecerle a usted y al auditorio. Asimismo, ya les compartí vía mensaje el link en el cual se deben de registrar para que se les envíe su constancia y también ya se los dejé en redes sociales. Cualquier cosa, pues estoy al pendiente. Les dejo mi número de WhatsApp. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, licenciada Scarlett. Pues bueno, es importante que hagan ese registro para que se elaboren las constancias correspondientes, se les envíe el material también de estos cursos, además de que el mismo se encuentra fijado en las redes sociales. Y bueno, compañeros, pues si ustedes ya están estudiando la licenciatura, pues continúen con su formación profesional académica, y si ustedes ven como una opción la licenciatura en Derecho, pues el Colegio Nacional de Profesores Certificados, pues tiene ahí una oferta académica interesante, y además que se tienen grandes promociones para todos los que gusten participar en esta aventura, en esta formación profesional. Y para mayores informes pueden contactarse directamente con la licenciada Scarlett Marquina, o también si tienen alguna persona interesada, pues con todo gusto, compañeros, le pueden dar esta información a la licenciada Scarlett, y ella pues también les puede manejar promociones y algunos acuerdos que podemos celebrar en el colegio con ustedes. Y bueno, agradeciéndole, compañeros, su atención, agradeciendo las participaciones, se dan cuenta, compañeros, cómo el derecho tiene una implicación en la vida diaria, compañeros, cómo es importante, compañeros, que veamos que el derecho no es una ciencia muy apartada, sino todo lo contrario. Todos los días podemos encontrarnos en una situación de derecho, y bueno, lo importante, compañeros, es, pues, de alguna manera, verificar esto y saber que el derecho, pues, de alguna manera, rige muchos actos de nuestra vida. No diría todos, pero muchos actos sí. Y bueno, esperemos que este taller haya sido de gran utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario. Y estamos para servirles, y sigan las redes sociales de Procer. Vamos a tener en los próximos días un taller muy práctico, compañeros, sobre el uso de la plataforma Zoom. Vamos a explicarles muchísimas cosas muy importantes de la plataforma para que lo conozcan. Si quieren participar, vamos a hacer la publicación ahí en Facebook, y también si quieren invitar a algunas personas que les pueda interesar ese taller, también es un taller completamente gratuito. Y bueno, les entregamos material y elaboramos constancias. Y bueno, pues seguimos con la oferta académica del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Excelente ponencia. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Margarita. Buenas noches. Gracias. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias y Muchísimas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, tanto los que nos siguen aquí en la A usted. plataforma Zoom, como los que nos siguen en las redes sociales, en la red social de Facebook. Muchísimas gracias. Un A fuerte usted. abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Scarlett, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro, a usted. Los alumnos que estén interesados, pues esperemos que se les demos seguimiento, y estamos a la orden para servirle. Muchas gracias. Claro que sí, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Scarlett, gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Y bueno, compañeros, pues esperamos que tengan una feliz tarde, que hayan disfrutado de ese taller. Hoy cerramos con este taller, y bueno, esperamos vernos pronto, primeramente Dios, compañeros. Muchas gracias. Descansen, que tengan una excelente tarde, y estamos para servirles. Por favor, si me buscan en redes sociales, pongan mi nombre nada más, Héctor Martínez Sandoval, Facebook y YouTube, abogado Héctor Martínez Sandoval. ¿Vale? En esas dos vías pueden pues ahí ver material, ver contenidos, y bueno, constantemente estamos subiendo bastante información profesional referente con el derecho. Gracias, compañeros. A usted. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cerramos transmisiones. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Bonita tarde. Gracias.